Siempre es grato conversar con los amigos, Cris, y realmente este tema de las encuestas sí me han tenido bastante sorprendidos. Bueno, realmente ya se vio antes que de acuerdo a quién pagaba las encuestas iban, ¿no? Pero te engañan porque a la final se supone que esta es una herramienta para orientar y esto en las empresas se utiliza mucho para hacer testeos, para tratar en lo posible cometer menos errores y mitigar un riesgo. Pero vos que estás metido en la tecnología, probablemente las encuestas no te dicen cosas que te dicen las redes ahora, porque todo se ha lanzado a las redes. Ahora, ¿qué tan pertinente crees vos, por ejemplo, Cristian, hacer más bien un estudio de las redes en tema político más que hacer encuestas? Eso, bueno, muchas gracias, William. Siempre es para mí un placer estar aquí conversando contigo y más que todo en un ambiente tranquilo ya después del tema de las elecciones, pero que a partir de ahora sí, lo más importante es las estrategias. Como tú dices, en las instituciones siempre ha predominado el tema de la inteligencia de negocios, el business intelligence y analizando la big data. Ya eso no es nuevo dentro de una organización, pero ahora sí está ligado netamente también a poder hacer los mismos tipos de análisis y marcar las estrategias en el ámbito de lo que es la política, en el ámbito de las elecciones. Tú no me dejarás mentir, en el 2016, Cambridge Analytica, ellos ya le ayudan a Trump a ganar la primera elección en el 2016, Claro. con los datos de Facebook. Ellos plantean, acuérdate tú que ellos en Cambridge Analytica plantean primero realizar un estudio de cada uno de los perfiles, separan los perfiles falsos y se quedan con todos los perfiles verdaderos de Estados Unidos. Y ellos implementan el tema psicológico de los 5 grandes, o sea, clasifican psicológicamente a todas las personas y en base a eso les presentan una publicidad propia para el tipo de psicología que tú manejas. Oye, pero perfil. Eso les costó una demanda terrible en Inglaterra a los de Facebook, ¿verdad? Claro, fue una demanda con Facebook, pero acuérdate que, por ejemplo, eso fue uno de los temas principales para que se trate el tema de protección de datos personales. Y también el tema de si se metía eso dentro del Brexit para la separación de Inglaterra con la Unión Europea, porque la Unión Europea te ahorca en el tema de datos, pero a partir del Brexit Inglaterra ya se queda con más flexibilidad en el manejo de datos, pero siempre tomando en cuenta cuál es el sistema que va a gestionar la privacidad y en base a esa línea base, valga la redundancia, mantener cordura en qué es lo que se va a realizar con la analítica de datos. Y ahí ponen bastante con la nueva superintendencia, algo se quiere hacer, pero yo a los locales les veo como que no pasa nada. Lo que pasa es que no, bueno, nosotros como personas mismas no estamos informados, ¿ya? Y simplemente no estamos tampoco concientizados en base a qué mismo significa la privacidad de los datos de las personas. Y por eso es que se siguen vendiendo bases de datos a diestra y siniestra en todo el mercado de las comunicaciones y del marketing, de la publicidad. Pero eso, digamos, legalmente para poder hacer ese tipo de trabajos ahora, según la ley, necesitas tú justificar con anterioridad cómo vas a tratar esos datos antes de que estés, por ejemplo, contactando a tus clientes y ofreciéndoles beneficios. No, tienes que antes justificar técnica y jurídicamente cómo vas a proteger y ahí sí, en adelante vas a ver cómo haces el tratamiento siguiendo todos los principios y derechos con los cuales está creada la ley. Oye, pero esta vuelta nos trae este escenario donde en el tema político vos puedes tomar una ventaja si es que lo manejas bien. Claro. Pero si, por ejemplo, alguien mal utiliza esos datos, obviamente es peligroso, ¿no? Porque ya saben comportamientos, saben todos los gustos, preferencias y pueden en cierto momento hasta influir sobre un producto que probablemente no es el de los mejores. Exacto. Mira, por ejemplo, en esta parte, como te decía, influencia en el territorio físico, llamémoslo así en la vida común y corriente, el territorio digital que son las redes sociales y el internet. Influencia, como te digo, esto ya de Donald Trump, y tú lo habrás visto, todas las empresas tecnológicas al lado derecho de Donald Trump, porque ellos fueron específicamente quienes marcaron toda la data y quienes hicieron todas las estrategias para que Donald Trump tenga esa influencia desde el lado digital hacia el lado físico. Y como tú dices, o sea, vender el producto, y es por eso que inclusive a TikTok, que ya lo iban a cerrar en Estados Unidos,
cuando Donald Trump entra y era una orden de Biden que se cierre, Donald Trump dice, les damos 90 días más, pero para que ustedes vendan a un norteamericano TikTok para que siga funcionando, porque TikTok fue la plataforma que me dio a mí la ganancia, cuántos millones de personas a través de TikTok, y ya se puede trabajar el algoritmo de esto de inteligencia artificial usando temas de neurociencia. Oye, y justo yo creo que ahí, tocando en el macro, creo que hay mucho de Elon Musk en la campaña de Donald Trump. O sea, que él esté ahí no es, digámoslo así, gratis. Yo creo que él ya lo vino trabajando y él con su equipo seguramente fue el apoyo fundamental para que Donald Trump sepa preferencias, incluso sepa líneas discursivas, sepa cómo captar al electorado que en realidad estaba ahí cautivo, porque de otra manera no se explica cómo un presidente en Estados Unidos que no ganó en su segundo periodo estando en el poder pueda volver después de todos los problemas. Y esto también, justo hoy publicamos en Revista Negocios, este tema de que se van a suspender los centavos. Justamente Kelvin hacía mención de esto y sacó esta noticia porque nos llamó muchísimo la atención, porque dice que producir un centavo te cuesta prácticamente 4 centavos. Claro. Entonces dijo, paren de hacer centavos, y se dejó de hacer centavos. Entonces, esto también implica otra clase de cosas que ya, como tú dices, es la inteligencia de negocios, donde justamente tiene incidencia todos los aliados de Donald Trump, ¿no? Claro, es que mira, William, tú, en una institución, en una empresa o en cualquier organización, para tú ser efectivo y eficiente en cumplir con los objetivos, necesitas tener datos para tomar una decisión. Y si tú tienes datos erróneos, puedes tomar una decisión en base a datos erróneos. Entonces, el punto importante aquí es la forma, la técnica y qué tipos de datos se recolectan. Porque en base a eso, que es la línea base, en base a eso le vas a proyectar una inteligencia, en este caso de redes sociales, con respecto a cómo está la percepción dentro del Internet con respecto al candidato, y le propones estrategias para la toma de decisiones. Pero también pueden caer en el tema de mala recolección de datos, y es una recolección, digamos, que les va a hacer tomar malas estrategias y no les sirve nada de hacer inteligencia de la data. Pero la dato mata relato. Entonces, yo puedo venir como un candidato y decir, soy el mejor, la percepción es que en todo lado voy a barrer, y cuando realmente tú te das cuenta de que no es así, pues, porque la data te dice otra cosa. Y ya habíamos conversado contigo anteriormente y habíamos discutido el tema, obviamente no frente a las cámaras, pero nosotros nos habíamos dado cuenta de que en sí la mayor cantidad de todas las encuestadoras como que se alinean a la persona que paga por las encuestas, pero no fueron efectivas, ¿sí? Entonces, aquí sí, en un nivel de recolección de data y análisis de datos, es efectivo porque, digamos, si tú ya recoges toda la información y planteas un procesamiento de esa data, tú vas a tener un error de menos de 0.001%. Es que justo, y bueno, vos ya te pasaste al tema político, pero yo creo que en política hay un ingrediente adicional que es importante, que es la oportunidad. Porque las empresas probablemente con esa data tú tienes el tiempo de socializar y ver cómo te puedes mover, porque también tienes que ver tu capacidad instalada, quizá tu logística para poder implementar. Pero ya en política es importante tener la oportunidad, porque probablemente esta información, este rato a los candidatos ya no les sirve de nada. Claro. Probablemente para saber qué hicieron mal, sí, pero no para corregir, porque no fueron oportunos. Entonces, en ese sentido, Cristian, sé que tú hiciste un análisis. Cuéntanos, porque ya los resultados están, y claro, tenemos puntualmente, tú hiciste un análisis de los candidatos acá en Tungurahua, ¿verdad? Ya, ahí cuéntanos cuáles fueron los resultados y cómo viste los resultados finales, dónde empata probablemente tu estudio. Ya, mira, bueno, como tú dices, habíamos hecho el estudio anterior, y lo que hace este estudio es recoger mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial toda la Big Data, recogerla y analizarla de todas las redes sociales, de todos los blogs y de todos los websites donde se suban información con respecto, en este caso, a los candidatos. Entonces, te marca, y hemos hecho con la inteligencia artificial un barrido
en poco tiempo utilizando varias herramientas. Entre ellas te puedo nombrar unas 5 o 6 que son, por ejemplo, el Social Searcher, el TweetDeck, o sea, te analizan y te suman todo y te hacen un procesamiento de Twitter, de Facebook, de los blogs, de las páginas de internet, de los sitios de noticias, de TikTok, de todas estas redes sociales y los sitios. Y como te digo, hasta te da el análisis de las tendencias, de los sentimientos de las personas, de cómo influencian inclusive el hashtag, si está llegando, si está siendo efectivo, si toda tu campaña está siendo eficiente para lo que necesitas o no está siendo eficiente. Y como te digo, utilizamos Uscan, Trendsman, Hashtagify, todos esos recolectan y con la inteligencia artificial tenemos un procesamiento y un resultado rápido. Nosotros podemos ver las menciones, podemos ver los sentimientos, podemos planear y el algoritmo con solo 15 likes y reacciones que tenga, se puede marcar el engagement que pueda tener y le hace un análisis inclusive de los comentarios para ver los sentimientos, de las fotografías con analítica de video y te saca los resultados. En eso te da las tendencias, los sentimientos y te puedes llegar a conocer más que tu propia familia. Sí, el resultado de lo que tú sacas con las reacciones que tiene ahí la inteligencia artificial. Oye, si vos me dices esto hace 10 años, ya te digo, estás loco. Te juro, es que ahora son realmente estas herramientas fundamentales para poder predecir el mercado. Por eso yo te hacía mención al principio, el tema de las encuestas se van devaluando, ¿no? Claro. Por ejemplo, el martes, fue del día martes, miércoles y hasta el día jueves, hasta que se terminó el... por ejemplo, en el tema de acá de Tungurahua, puntualmente, ADN saca 3 asambleístas. Un movimiento de Revolución Ciudadana 1 y otro Pachacuti. ¿Dónde enganchan esos resultados o cómo enganchan esos resultados? Ya mira, entonces, por ejemplo, de la candidata que nosotros tenemos de ADN que ganó, se llama María Paula Villacreces, ¿verdad? Mira, de María Paula Villacreces, nosotros, bueno, tenemos de todos los candidatos, ¿no? Ya habíamos mencionado sobre el tema de cuáles son los sentimientos, pero María Paula Villacreces como persona, en el estudio del sentimiento de las redes, tenía el 20% de positivismo, 10% de negativismo, pero era 70% neutral y lo colocaba en 5º lugar dentro de un trabajo de redes, de internet o lo que lo denominamos como territorio digital. Pero hacíamos un análisis de qué es las palabras que más se mencionan aquí en Tungurahua y bajo el sentimiento de las personas con respecto al partido, arrasaba. Nosotros tenemos aquí los datos de que tiene la mayor cantidad y habíamos nosotros hecho con el 63.3% en el tema de redes sociales a nivel de Tungurahua los datos para como partido político. Entonces lo que nosotros mencionábamos era que como persona tiene un bajo sentimiento y también una baja tendencia, pero como partido la tendencia es alta a tener más del 60%. Inclusive si es que ella como persona podía haber trabajado los últimos días, viernes de noche, sábado, ella podía haber incrementado, inclusive con el trabajo que ella hacía, podía haber incrementado la tendencia que sacaron en el día domingo, pudo haber subido inclusive ella, si es que hacía un mejor trabajo, porque el trabajo que ella hace es de un 5º lugar. Pero también tenemos empatado en este 5º lugar, por ejemplo, con Eustaquio Toala, en el 5º lugar en el trabajo digital. Pero aquí también como tendencia, digamos, de estructura, aquí te dice tendencia de estructura, como tendencia de estructura también, o sea, eso quiere decir de arrastre. Como tendencia de arrastre, nosotros decíamos, va a entrar arrasando el partido de Daniel Noboa, pero por tendencia de estructura también va a arrastrar Eustaquio Toala. Y muy aparte de eso, hacíamos una evaluación del comunicador de Ramiro Vela, hacíamos también si mal no recuerdo, Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua. Sí, hacíamos también de Segundo Caiza, que es de Reto. Entonces dábamos nosotros nuestra percepción y el trabajo. Imagínate que había mucha percepción de la gente de que el trabajo digital, por ejemplo, de Ramiro Vela, que es muy respetable dentro del campo de la comunicación, toda la gente por percepción decían que es un excelente trabajo.
Pero sin embargo, aquí el trabajo nos dice que él estaba empatado en cuarto lugar y tendiendo a quinto. Sí, entonces... Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Tenemos los datos. Lo que pasa es que la inteligencia artificial te mide y te dice que por tendencia el partido va a arrasar el de ADN, ¿ya? Y que va a tener más del 60%, o sea, el 63.3%. Y en eso solamente teníamos que contrarrestar a ver con estos resultados cuántos de ADN ingresaban. Porque si nosotros hubiéramos tenido una fórmula dentro del CNE que diga solo uno y que vaya marcando uno por cada partido que esté en la posición, hubiera entrado, por ejemplo, Ramiro Vela cuarto o quinto, en el peor de los casos. Pero como ADN mete 3, o sea, ingresa 3 de los candidatos, ganan 3, ya le deja solo a los que estaban aquí haciendo un trabajo mediano en redes sociales y uno que estaba con una estructura. Bueno, los dos tienen estructura porque la otra es Cecilia Baltazar con los datos más altos en redes sociales. Ah, tiene los datos más altos. Claro, Cecilia Baltazar está como primer puesto de los datos de redes sociales y ella tiene, mira, tiene un sentimiento de 70% positivo. ¿Contra cuánto dijimos de María Paula 60. Villacreces? Ella tenía positivo 20%. Ah, 20%. ¿Ya? Y Baltazar tiene positivo 70%. Neutral, María Paula Villacreces tenía 70%. Y neutral tiene solo 20% Cecilia Baltazar. Eso quiere decir que más tiene positivos que los que no quieren ser ni positivos ni negativos, que son neutrales. Y negativo, Cecilia Baltazar tiene 10% y María Paula Villacreces positivo 20, negativo 10 y 70 neutral. Eso quiere decir que le están dando bastante mención, le están generando bastante engagement o están generando bastantes comentarios positivos a Cecilia Baltazar, pero en la tendencia dicen que el interés para Cecilia Baltazar viene especialmente de Quito y Cuenca. Eso quiere decir que la estructura que ellos mantienen como partido político, alguien que marcó la estrategia aquí en Tungurahua pidió que hagan ese trabajo digital. O sea, le unió al equipo, marcó la estrategia y dijo, tenemos que hacer estas estrategias digitales, y eso se vio plasmado aquí en un trabajo en redes de número 1, pero como tú ves, es por el tema de la estructura, de que trabajaron como estructura. Hay mucha gente que estando en el tema digital o hace de menos o sencillamente ignora el tema de los hashtags. ¿Cómo funcionó esto a favor o en contra de los candidatos? Ya, el tema de los hashtags primeramente evidencia que los candidatos no conocen bajo qué fundamento, o sea, con qué datos ellos poner un hashtag. Y por eso en una estrategia que se podría plasmar a uno de los candidatos aquí, se les dice el por qué se les propondría en la estrategia cambiar palabras de su hashtag. Y puede ser que a mí me guste mucho que me digan Cristian el Poderoso, Cristian el Ganador, lo que sea. Pero puede ser que aquí, teniendo ya los datos, yo necesito ponerle Cristian el Juicioso o Cristian el Tranquilo. Ya, Cristian el Tranquilo. Y ese hashtag, o sea, con los datos que tenemos y con la proyección o la prospección que hace la inteligencia artificial, te puede decir que puedes tener la tendencia a subir de un 20, de un 30%. Hicimos ese análisis también de un candidato. Eso sí, no sé si sería bueno decirlo también aquí, pero el tema es que se propuso también al candidato que podía subir cambiando en sí 2 hashtags, pero como tú dices, o sea, a veces nosotros pensamos que tenemos el conocimiento necesario o no comprendemos mucho el valor de lo que estos datos te pueden otorgar a ti, y realmente decimos todo es territorio, y territorio es irme a hablar con la persona, abrazarle y que me diga, ¿sabe qué? Voy a votar por usted, y tú te sientas así con el ego muy grande y dices, no, sí va a votar por mí porque ya está trabajado el territorio físico. Ahora, justamente una de las cosas que se está hablando en el conversatorio político actual de la nación es que probablemente justamente lo que tú acabas de decir le está pasando a Daniel Noboa, que vuelta a él trabajó mucho en la parte digital y dejó de un lado probablemente el tema de territorio, por el mismo hecho de cumplir con las obligaciones como presidente. Y se dice que es importante justamente que él nuevamente retome ciertas acciones para retomar a cierta gente que no pudo y que probablemente se fue
o miró como una opción realmente al otro partido. ¿Cómo tú miras eso? Porque claro, en un caso hay exceso de digitalización y abandono de territorio. Lo que pasa es que para mí, personalmente, y estando ya cuántos años y habiendo estudiado todo este tema por mucho tiempo, yo me doy cuenta que lo que pasa es que tú, a pesar de que tengas a veces la data, tú la debes comprender bien para saber qué estrategias tomar. Y yo lo que he visto es que hay bastante gasto en el tema de TikTok, en el tema de aplicar aplicar tu presupuesto como partido ADN en las redes, pero que no es tan efectivo. Ya existen ciertas cosas que pueden ser recomendaciones de ciertos estrategas, como que haga un gesto con la cara o como que se ponga algún tema de colores en la ropa, todo eso, pero técnicamente va más allá en el tema de procesar los datos. Por ejemplo, yo te dijera, podemos coger todo el direccionamiento IP que nos da la geolocalización, contrastando con los sitios en donde menor apoyo tuvo Daniel Noboa en la costa, por decirte algo, ¿no es cierto? Contrastar y coger las direcciones de IP y saber que estas direcciones de IP son de los sitios alrededor de donde él tuvo menor apoyo. Y coger esta data y analizar todos los sitios en el internet con respecto a esta data que ya tienes aquí digital y ver qué dijeron, cómo se sintieron con cada uno de las apariciones del presidente que hubo por ahí, cómo se sintió. Yo hacía un tema chiquitito de esto y me puse a revisar a un nivel de detalle, y un joven le decía, en uno de estos salía y te sale marcado en inteligencia artificial las alertas y te dice, por ejemplo, 5 jóvenes están con un sentimiento negativo por esto. Y yo revisaba de un jovencito y me puse a ver ahí, sí, ya por curiosidad dentro de la aplicación. Y te dice, por ejemplo, el jovencito dice que no le gustó que él se baje de un avión con gafas. ¿Ya? Y ese joven es un joven promedio de un sitio en donde él no tuvo la aceptación. Entonces, no solamente es tratar de aplicar en el territorio digital la data que tú recolectas y procesas, sino te sirve también para entender muchas cosas de las cuales tú podrías plantear estrategias que no le mandes por redes sociales, pero que sí son recogidas de los sentimientos de las redes sociales. Entonces, tú debes jugar con esos dos mundos, el mundo territorio digital y el territorio físico, para plasmar las mejores estrategias, y el que gana es el que pone la mejor estrategia y el que llega al, tú sabes, al inconsciente colectivo de las personas. Y ahí sí vas clasificando las herramientas, como digamos tenemos experiencia en esto, puedes dividirle en tipos de cerebros, el reptiliano, el de emociones y el de la lógica, y decir, bueno, a este porcentaje o esta demografía les interesa reptiliano y les vamos a dar publicidad reptiliana, estos de emociones y emoción. No es que todos se basan en emociones. Yo escuchaba en una intervención en uno de los canales que daban sus comentarios profesionales, y había una chica que tendría no más de 27, 28 años, y decía, o sea, un joven que es informado, que es entendido, que es estudiado, algo así, decía, no se va a dejar convencer por TikToks de que me haga una mueca o de que el presidente salga mostrando los músculos o que salga explotando y se lance al agua, ¿no? O sea, a mí lo que realmente me interesa es que, por ejemplo, ¿qué hay con el tema de la propuesta contra la crisis energética que sufrimos? Porque a mí me afectó, tengo familiares que les afectó, entonces yo necesito saber qué con eso. Todos esos sentimientos siempre las personas tendemos a lanzarlo en el internet, porque es un canal bajo el cual nosotros nos sentimos que desfogamos, a veces hasta la ira, a veces el estrés o cualquier cosa, no de mala manera, inclusive de buena manera, cuando damos un comentario y analizan desde una parte, digamos, independiente, una persona que entiende de temas psicológicos, te dice, esa persona tiene un problema, por ejemplo, de salud mental, pero no es que está loco, sino específicamente en esto y por esto. Planteemos una estrategia, porque como esa persona hemos hecho el estudio que toda esta parte de acá que no le apoyó necesita cambiar esa forma de pensar. Oye, ahora crees cómo está el mundo, realmente importante tener a una estratega digital que domine justamente, no todas, porque obviamente es un mundo, pero sí por lo menos conceptualmente esta clase de herramientas. Claro, o sea, es indispensable, o sea, es de vital importancia. Si no, ponte a pensar en la posesión de Donald Trump. Él le tuvo a Elon Musk, le tuvo a Jeff Bezos, le tuvo a Mark Zuckerberg,
le tuvo al cofundador de Google, inclusive el cofundador de Google es ruso, y le tuvo a su lado y les tuvo a todas las tech company poderosas a su lado, porque él sabe que con este brazo tan fuerte, él puede, no seamos exagerados como que dominar el mundo, pero por lo menos dominar la mayor cantidad de mentalidades o de conciencias dentro del sector o del territorio donde que él quiere ser poderoso. Y no te olvides que aplicando eso a un marketing y publicidad con geopolítica, él puede también calar en personas de otros países y que le puedan apoyar desde otros países. Inclusive, por eso te digo, hace ya unos 2 años atrás se hablaba de la Tercera Guerra Mundial como una guerra de ciberseguridad. Oye, yo siempre he considerado que cuando viene el tema político, cada 2 años ahora, porque obviamente toca hacer las seccionales también, es como el laboratorio de marketing. Porque, por ejemplo, en el tema de consumo masivo, que son los más activos permanentemente, ellos siempre están innovando, están trayendo nuevas estrategias, se ven nuevas cosas y es un mundo súper dinámico, loco, que bueno, sí te he contado, yo trabajé algún rato en una empresa de consumo masivo y justamente en esta área de mercadeo. Y claro, cuando ya viene el tema político, es cuando van dejando pautas probablemente para las empresas, para poderlas ir aplicando. Y por eso yo te hacía el tema de las analogías respecto al tema de los estudios de mercado. Mira que normalmente se hacen estudios flash para saber cómo estoy, y de un día al otro, cómo va variando el tema político. Pero esta vez no he escuchado ninguna encuestadora que haya trabajado en eso. No. Pero sin embargo, estas herramientas que tú nos mencionas y que nos transmites, y yo creo que van sustituyendo a eso y con más precisión, porque acá no hay una apreciación personal, porque a veces se dan en base, a veces errores en base al tema personal, sentimental de quien encuesta incluso. Al criterio, digamos. Se deja mucho al criterio. Acá ya no. No, mira, es importante el tema que tú mencionas, porque dentro del uso de la inteligencia artificial para el tema ya de estudios de mercado, lo que se utiliza es el social listening aquí, y es como el escucha social, pero llevándolo a la marca de tus productos o a la marca de tu empresa o al nombre de tu empresa. Y puedes inclusive hacer un análisis de cómo está hablando la gente de la marca, de tu marca, o de cómo la gente está aceptando tu marca, o si es que les está gustando un producto o no. Entonces, se basó en eso realmente el estudio y se hizo muy, digamos, se hizo muy a detalle el tema que las grandes empresas utilizan esto del social listening para mejorar el posicionamiento de su marca, para mejorar la venta de sus productos, pero obviamente ahora está ingresando en el tema de la política. ¿Por qué? Porque es un instrumento importante para una persona que necesita conocer la problemática de las ciudades de manera rápida, que necesita establecer cuáles podrían ser las propuestas que tenga con respecto a las personas y que permita entender de mejor manera a su población, en el cual una persona que entienda sobre el tema de participación ciudadana, sobre el tema de planificación, sobre el tema de cómo hacer esas relaciones internacionales y de cómo aplicar la política económica, la política ambiental y la política participativa y el gobierno abierto para que saque adelante a su gente, pues que saque adelante a su cantón, que saque adelante a su provincia. Pero eso no es de interés todavía de los candidatos, porque ellos no lo consideran importante, o consideran que las estrategias, digamos, ya que se han venido utilizando durante años son las más seguras, y tú ves que ahora todo es cambiante. Ahora si entra una autoridad, imagínate, desde 1992 al 2000, Fernando Callejas, del 2000 hasta 8 o 9 años, Luis Fernando Torres, después de nuevo Callejas, o sea, la gente culturalmente era acostumbrada a que sus candidatos que ya ganen se mantengan por periodos largos de tiempo dentro del puesto, dentro de la posición que estuvieron participando para ser autoridad.
Pero ahora entra uno y la gente no, pues la gente dice, o sea, estamos sufriendo, necesitamos desarrollo económico, necesitamos empleo, estamos todos aquí sin empleo, estamos con los problemas tanto geopolíticos como internos, el problema de crecimiento económico, necesitamos rápido las acciones. No están esperando a que pasen proyectos de desarrollo muy largos, la gente necesita sentirse que están de alguna manera con alguna oportunidad, y si no, la gente migra, la gente se integra a los grupos delincuenciales, etcétera, y es porque realmente ahora no es que la gente diga, bueno, vamos a dejarle 8 años y a ver qué pasa en los 8 años, 9 años como antes, no. Ahora si entra un rector de una universidad le dice, a ver, 4 o 5 años que tiene, si no se movió, si no hizo cosas que aporten, chao, siguiente. Y lo mismo las autoridades, siguiente. Y por eso es que decían que se está fundando las ciudades o los países cada 4 años o cada 5 años, que es el periodo. Y sí, yo realmente ahí estoy totalmente de acuerdo, o más bien dicho, en desacuerdo justamente de esa forma como estamos eligiendo a nuestras autoridades, porque el aprender a manejar ciertas cosas, el entender la problemática, toma tiempo. Y tener un diagnóstico, eso es importante, tener una estabilidad para dar soluciones a largo plazo. No puede ser que justamente los ciudadanos vean a corto plazo, si no, las ciudades no se van a construir de buena manera, solamente bajo un tema clientelar. Pero bueno, eso es... ahora, el tema el análisis de datos, el manejar adecuadamente los datos, ¿qué tan caro es? Porque, por ejemplo, una empresa que de pronto requiere estos servicios, siempre entra en el primer análisis que partamos, ¿cuánto me cuesta y cuánto me va a servir? El servir yo creo que es obvio, ¿no? La utilidad, pero el hacer, por ejemplo, o tener a alguien que justamente maneje esto, o por consultoría externa, ¿qué es lo más recomendable? ¿Cómo se podría dar forma a esto? Mira, para contestar tu pregunta, yo te voy a poner el ejemplo de Estados Unidos y China. Estados Unidos, para el chat GPT, que tiene ya un entrenamiento que les llevó a ellos tiempo y dinero, les costó casi $200 millones la primera inversión, contra un DeepSeek, que es el de los chinos que sacaron recién, en el cual ellos mostraron que la inversión que ellos hicieron y que está al mismo nivel en el algoritmo de ChatGPT, les costó a ellos $5 millones. Entonces es cómo tú realices el estudio, cómo tú realices el entrenamiento, es decir, sí viene aquí al tema de la capacidad del equipo técnico que va a hacer el análisis del algoritmo y que va a hacer el entrenamiento, porque pongamos un ejemplo, digamos, típico, ¿no es cierto? Que tú te vayas a entrenar al mejor laboratorio tú eres un boxeador, y has visto la película de Rocky, entre el ruso y Rocky. Claro. Mientras el ruso se fue a entrenar en el laboratorio con todas esas máquinas súper caras, el otro se fue a entrenar en Rusia mismo, en el hielo, y con árboles, con piedras, cargando, en lugar del caballo, cargando la carreta, y ya. Entonces, él tuvo una inversión muy alta, mientras que él tuvo una inversión baja. Y en el momento en el que les ponen a pelear a los dos, resulta que si no se dieron iguales, ganó el que estuvo digamos, el que gastó menos o el que invirtió menos en su entrenamiento. Es parecido, o sea, cómo tú le veas, cómo tengas la visión como equipo técnico, qué es o las fallas que tú hayas visto dentro de los entrenamientos para poder tú poner un plan de entrenamiento mucho menos costoso del otro, y de tú saber bajo qué tiempo vas a estar entrenando a tus algoritmos para que tengas la suficiente efectividad. Y una vez que compiten los dos, se ve la efectividad. ¿Quién es más efectivo? Si el que le pusieron millones de rostros y te sacó con una efectividad del 99.9, o este que es mucho más famoso y te dice que tiene una efectividad del 97%. Entonces, por eso es que Donald Trump coge y le dice, no, les voy a dar $200 billones, pero no quiero que ustedes como equipo de trabajo sean menos que los chinos, porque los chinos no queremos que nos gobiernen. Y quienes ya tuvieron resuelta su vida, como son Mark Zuckerberg y otros. Mark Zuckerberg ya no estaba metido en el tema del estudio y de sacar nuevos productos y nada de eso, sino él se estaba dedicando a irse a pasear en el Medio Oriente, a estar tranquilo y todo eso, pero él les llama y le dice, señores, nuevamente se ponen a estarse desvelando, lo que sea, pero ustedes son las mentes maestras de Estados Unidos y no se van a dejar de los chinos. ¿Qué hacen ellos? El director de ChatGPT, Altman,
él coge y ve alrededor de todos los países quienes ya están avanzados en el tema. Porque ponerte tú como recién a ver qué es lo que haces para ganarle a los chinos cuando ellos ya te vinieron calladito y se montaron encima tuyo, entonces se fue a Japón, Alman. Y en Japón encontró a japoneses que estaban bien desarrollados en el tema y dijo, hagamos nosotros un agreement, hagamos un acuerdo entre Estados Unidos y Japón. Señor Donald Trump, la estrategia es llegar a Japón a hacer un acuerdo porque necesitamos ya el know-how que han crecido los japoneses. Y hacen recién el acuerdo Estados Unidos-Japón y dicen, vamos nosotros a ayudarles en el tema, por decirte, militar, mientras ustedes en el tema calladito, pero tecnológico nos ayudan. Pero siempre va a salir que el entrenamiento del algoritmo y todo es estadounidense, porque no podemos dejar que los chinos nos ganen. Entonces, es solamente cuestión del método, la técnica y de cuánto tú le hagas un análisis. Por ejemplo, cuando es para una empresa, viene alguien con un plan de negocios carísimo, donde que te dice el análisis de costos es de 1 millón, y viene otro con una idea parecida y te dice lo que nosotros necesitamos es $50,000. Y aplican y ven las estrategias y cuál sale mejor es el que haya tenido, el que haya llegado mejor a la experiencia del usuario, como le dicen, a la experiencia del cliente, que le ha dado mejor experiencia, que se haya sentido. Ahora sí mismo es en el tema político. ¿Cuál es la experiencia del ciudadano con respecto a cómo le dieron respuesta a las personas que quieren ser alcaldes, prefectos, presidentes, asambleístas? Oye, es un tema infinito. Quisiera ir concluyendo, Cristian, en honor a tu tiempo sobre todo. ¿Qué es lo que se viene? ¿Dónde pues, se puede sacar ventaja? Y ya no en el tema político, sino en el tema empresarial de estas herramientas, que obviamente es tener primero la visión, ¿no? Luego obviamente saber cómo operar esta clase de herramientas, pero cómo se podría sacar ventaja tomando en cuenta que las brechas también se han acortado por justamente las herramientas tecnológicas. Claro. Mira, ahí te hago una analogía. En la parte, digamos, medular y lo más importante de la sociedad es la familia, ¿ya? Y dentro de una familia el core es la mamá. Y si yo te digo, lo más importante es que tú consideres a tu mamá, por ejemplo, y que consideres todas las recomendaciones que te da tu mamá porque ella conoce y tú vas a mejorar en base a eso. Pero si tú no le consideras a tu mamá, si tú le tratas mal a tu mamá y si tú realmente no le das el valor a tu mamá, poco vas a hacer con la recomendación que yo te diga que tomes en cuenta todo lo que te dice tu mamá, porque no lo vas a hacer. En el lado de la empresa, lo que yo les diría a los empresarios es que ahora sí tomen en consideración que el activo más importante de su organización es la información y la parte medular de la información es la data. Si es que ellos siguen pensando que cualquier otra cosa es más importante que la información que ellos tienen dentro de la empresa y qué pueden hacer con esa información, y te dicen, sí, Cristian, a ver, dame un sistema, a ver, instalemos el sistema y quiero que ese sistema me diga qué tengo que hacer, ¿ya? Entonces estamos olvidando la parte fundamental en este caso de lo que es el análisis de la inteligencia del negocio. Y para tener un análisis de inteligencia del negocio es entender que el activo más importante es la información, es la data y que eso debe estar recogido de la mejor manera. Todo lo que yo recojo de datos debe ser lo más importante porque en base a eso le voy a llevar o le voy a catapultar a mi empresa. Y si yo no pongo atención en esto, por más que quiera catapultar a mi empresa, siempre me voy a equivocar. Y voy a estar pensando, si ya aplico inteligencia artificial, si ya aplico marketing digital, si ya aplico temas de gestión empresarial y no puedo sacar adelante mi empresa, se está olvidando de la base fundamental. La familia, análogo a lo que te decía, el activo más importante. Nosotros vamos como empresa y les decimos que la información, por ejemplo, no, que deben ellos analizar en hacer una buena recolección de información. Dice, ya, pero eso, bueno, ya, olvídate porque tenemos full información. No, el activo más importante es ese. Y yo debo saber cómo recoger bien, cómo cuidarle. Y en base a eso, sí te voy a decir, tenemos que hacer un análisis de ingeniería ya recogiendo la data. Y ahora sí, ¿qué necesitas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son tus competidores? ¿Cuál es tu marca? ¿Cuáles son tus productos? ¿Cuáles son tus clientes, tus proveedores? Ahora sí, con todo eso analizado, recogido, vamos a hacer el análisis y a presentarte un dashboard con toda la información en pasteles y en estadísticas
y con las estrategias que nosotros como profesionales en el ámbito te podemos establecer de acuerdo a un análisis de toda la Big Data de cómo podemos generar mejor sentimiento en las personas que consuman tus productos o tu marca, o lo que suelen decirle, una mejor experiencia a tus clientes. Oye, yo me quedo súper agradecido, pero también me quedo con un montón de preguntas, créeme, Cristian, y quisiera comprometerte obviamente para que nos acompañes en estos podcasts que normalmente lo hacemos con datos o con temas que son pertinentes al momento, ¿no? Con gusto, no te preocupes, más bien para mí siempre estar aquí es un lugar relajante y muy acogedor. Chévere, Cristian. Nos vemos pronto.